Germán Zambrana Hichazo era un hombre pionero de los vinos de Concepción y me atrevería a decir de los vinos que se produjeron en Tarija. Él en la actualidad cuenta ya con 103 años de edad. Quien pudiera tener esa lucidez, quien pudiera tener esa memoria, es para nosotros un libro abierto. Don Germán, gracias por recibir en su casa y gracias por el tiempo que nos dedica para que hablemos un poquito de Tarija, de sus vivencias, de su matrimonio y denos a conocer un poquito de su historia personal. Yo creo que al iniciar esta entrevista tendría que quizás disculparme por la edad que llevo, quizás hable incoherencias, porque cuando se llega a determinada edad avanzada hay fallas mentales. Bueno, el asunto, en cuanto a su pregunta de las uvas, y puedo decirles de que, claro, había vid, pero era vid que trajeron de la época de la colonia española, esparcida en molles, chañares. No podría haber incentivo de cultivar mucha vid. Yo estoy haciendo referencia desde el año 26. Mi padre me llevó a Chile, entonces allí estuve en el Colegio de los Salesianos y después de eso en Santiago. Entonces allí en ese lapso de tiempo de 3 años, yo ya era un muchacho ya de acuerdo a la edad, también tenía 17 años a 18, yo ya me metí a los viñedos y a las bodegas, y dada mi edad siempre era bien recibido. Entonces pude observar yo ese auge. Ya en esos tiempos hablaban que Chile tenía ya 100.000 hectáreas. Entonces, dada esas observaciones, al regresar traje yo plantas, pues me metí a un viñedo y traje plantas ya en fardos a Tarija, pero por correo. Los fardos, el correo era al frente de la catedral de aquí de Tarija. Después esas plantas ya las cultivé en Concepción, diferentes variedades. Después del cultivo ese, entonces entré ya a la elaboración, pues. Ahora pero dígame. En esa época no se conocía el alambre, ni podría haber habido alambre, porque Tarija no tenía vinculación, pues. Solamente era camino de herradura. Entonces yo cultivaba con sistema de cepa. De cepa, es con soportes de otras plantas. O sea que, digamos, usted ponía la planta y le ponía como un parrón de soporte. No se conocía alambre en esos tiempos. Usted, cuando usted me trajo esas variedades de Chile, ya trajo uva negra, Claro, variedad de uvas, creo que eran, me olvido los nombres, para que me vas a indicar, son nombres de origen francés. Entonces puse esas variedades. Y después de esta mi Tarija, habría que hacer referencia a esas épocas. Tarija no podía llevar progreso porque no tenía comunicaciones, pues. Como ahora todavía, ¿no? No había iniciativa tampoco de aspiraciones de producción dada la época. No había tampoco el colegio del Tejar, pues. Ya la universidad. No había. Posteriormente ya se inauguró ese estudio de aquí. La escuela de agronomía. La escuela de agronomía de aquí. 3 han ido de aquí, 3 jóvenes. Alejandro Ávila ha sido un justiniano y el otro conocido,
Íñiguez de Calamuchita. En esa época no había electricidad también para pensar en otro sistema eléctrico. No había nada. Había que pisar. Había que pisar la uva. Se fermentaba en odres, en cántaros. Entonces ya busqué un carpintero adecuado y se empezó así a bordarles las cubas, pues. Ajá. Entonces, y yo he llegado a elaborar alguna regular cantidad. Usted se pero después un poco... todo eso después vino el asunto que ya también tengo la memoria falla, pues. Entonces, todo eso tuvo su auge hasta que vino la ley agraria, pues. La ley agraria, entonces ya vino la ley agraria, todo eso se perdió. Antes de ir a la guerra, ¿cuánto era el vino, más o menos, aproximadamente el vino que usted producía? Ya dejó de ser, digamos, un producto netamente casero, era también para vender al público, ¿no es así? No, claro, había que justificar el trabajo también, claro. El esmero, pues. Más o menos, yo creo que ha de haber llegado a 10.000 litros, a 15. Cuando Tarija tenía más o menos una población de ¿cuántos? Población ya, esa época ya... No puedo dar ese detalle, no. Pero me parece que no llegaban a 30.000, decían. 30.000 habitantes. 30.000. Una producción ya de 10.000 litros. Bueno, 10.000, pero resultó que posteriormente aparecieron otros también elaborando aquí, pero en pequeñas cantidades. Ya como el sistema Calabria, creo que ya posteriormente ya vino allá por Tomatitas. Tomatitas. Sí. ¿Dónde estaba el molino de agua? Posiblemente. Y después aquí no había otro. El señor Magnus, así también. El señor Magnus. Magnus aquí de la Loma San Juan. Ajá. Pero eran minucias, pues. A ejemplo suyo, usted pionero de la elaboración del vino en Concepción y en Tarija, claro. ¿Tenían de alguna manera alguna relación con los productores argentinos o productores tal vez de Chile? En el caso? ¿Qué va a haber? ¿Quién iba a venir de la Argentina? El viaje era a Herradura. Claro. No, pues no, nadie. ¿Quién iba a venir? Pero entonces sus contactos, digamos, con otros productores, por ejemplo, llámese Impora, llámese Camargo. No, entonces no tenía ninguna relación. No, porque había... Era difícil encontrar pues gente que viniese con algún objetivo de esta elaboración de vinos. ¿Quién iba a venir en esa época? De Camargo, quizás algún por visita, por asunto familiar. Ya. Todo era montando a caballo. Claro, ahora dígame, usted me hablaba de su época de estudiante en Chile. Sí. ¿Cuántos días a lomo de mula había que hacer hasta Santiago de Chile? De aquí fuimos montados hasta Atocha. Creo que hasta Atocha, pero la vía férrea de La Quiaca a Atocha creo que estaba en construcción. De Atocha a Uyuni se tomó el tren ahí al Pacífico. Ahora, ¿qué me pueden decir de del cultivo prácticamente industrial que hay en Concepción y en nuestra Tarija? Bueno, pero eso ha demandado mucho tiempo, como tenía que suceder. Claro, a esa época tanta deficiencia en transporte y después trajiles económicos. Pero claro que como iniciativa con mucha inteligencia al futuro en la producción. Y ahí están los resultados, pero ha tardado mucho. Mucho. Dígame, el aporte de la reforma agraria hacia el agrotarijeño, ¿influyó también en la producción vitivinícola de la región? Bueno, dada esa época,
claro que ya había cierto despertar ya en este asunto, porque el pueblo también necesitaba tener un motivo para vivir y producir, que sean también medios ¿cómo diré?, de ayuda a las familias. Pero ha venido la ley agraria, que podría haber dado muchos adelantos, pero ha sido un periodo que ha durado mucho tiempo para mí. Entonces, durante ese mucho tiempo, las propiedades han quedado al vaivén. Entonces, pero también dada la época sería o la ignorancia o el asunto político, porque había cierto avasallamiento, ha habido despojo también, dado los momentos iniciales de la política sería. Los recuerdos del Chaco son penosos, muy tristes, de congoja, de deficiencias. No se puede culpar ni al ejército ni a los soldados. Yo los considero mártires, dada la situación de desventaja económica y al hablar de la parte económica ya hay que pensar que las cosas no marchaban como deberían marchar, porque en el transporte, cuando se salió de aquí, entonces era a patatín hasta entre Ríos Villamontes, pues. Entonces todo era así, para cruzar el Pilcomayo se había que cruzar en lancha, no había puente. Y después adentro en el Chaco era un océano verde, entonces era la tierra de nadie. Entonces, según mi entender, que quizás con la poca capacidad que me queda, digo yo de que de una guerra que quizás se la podría haber evitado, porque ha sido una guerra, una lucha de límites por imaginación. ¿De intereses? No, parece que ya hubo algo del asunto de los hidrocarburos. Puede ser ese uno de los motivos. Claro, ya se sabía sí, que en el Chaco había... Pero resultó que los fortines, la palabra está indicando, pues que no eran edificaciones de material, eran fortines donde se habilitaba un campo desmontando y los refugios eran de palos y paja, pues. Las chapapas. No, unos pauiches. Pauiches es la palabra. Aquí tenemos ante cámaras un reconocimiento que le hizo el Ejército de Bolivia, comandante de la Fuerza Armada de la Nación, confiere la condecoración Prócer de la Libertad General don José Miguel Lanza al caballero señor benemérito de la patria don Germán Zambrana Ichazo. En la parte resolutiva, dice: el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, gran maestre de la Orden, resuelve conferir la condecoración al mérito militar prócer de la Libertad General de División José Miguel Lanza en el grado de caballero de la Orden al señor Germán Zambrana Ichazo, benemérito de la patria. Esto está firmado por el general de Ejército Marcelo Antezana Ruiz, comandante general del Ejército, canciller de la Orden. Y el almirante Marco Antonio Justiniano Escalante, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, gran maestre de la Orden. Imagínense lo que significa para un hombre de la talla de don Germán y para nosotros. Don Germán, dígame, ¿y cuánto tiempo le quedó usted, cuánto tiempo estuvo en el Chaco
en esta infausta guerra, digamos, 18 meses. Año y medio. Sí, 18 meses he estado allá. Y yo llevo mucha fe en el Espíritu de Dios, por eso todavía vivo. Estaba muchos peligros, como llevan todos los peligros que van a una contienda bélica, pues. Entonces allá ha sido que llegó una misión chilena de cañones, pues, de artillería es la palabra. Entonces ahí me han tenido un buen tiempo como atendiendo el teléfono, porque la vinculación del comando de artillería a las baterías era el sistema de teléfono. Entonces yo el teléfono tenía amarrado a un árbol con unas chapaletas, cada chapaleta representaba una batería. Las baterías creo que no pasaban de 4, que ya me olvidó los nombres. Y me han tenido telefonista ahí. Y algunas veces cuando se trataba del comando de artillería, era un militar de Samuel Irrazábal. Había un teniente García y había otro teniente chileno, Matamarra. Entonces, algunas veces me mandaban y yo tenía que llevar ya informes del comando a esas baterías. Ya es la importancia mía en esos trajines bélicos. Y después al regresar había que imaginar qué podía llevarme en el Morro al Monte. Y después de eso, hasta que vino la retirada a Villamontes, pues. La retirada de Villamontes estaba en el cerco de Ibibobo. En el cerco de Ibibobo, entonces los paraguayos aprovecharon una lluvia torrencial que creció el río y vino el cerco, entendido que los que sabíamos nadar hemos podido cruzar en la tarde el Pilcomayo, pero en esas partes donde cruzamos el río estaba muy extendido, saltando y sacando la respiración. Hemos salido al otro río, ese es el cerco de Villamontes. Usted me hablaba de un sanlorenseño, un paisano mío, sí, don Gilberto Silvetti. Sí. ¿Qué me puede contar de ese hombre, ya que entró con grado de subteniente a la guerra del Chaco, que murió allá? Un muchacho que lo sueño, y en lo físico hermoso, alto, blanco, y su temperamento de buen amigo, yo lo recuerdo mucho. Y pienso y me entristece cuando voy a rememorarlo. Entonces, un hombre que dignifica al pueblo de su origen. Ese ha sido mi concepto, el Gilberto. Gilberto Silvetti. Sí, Gilberto Silvetti. Antelo. Puedo decir también, recordando, de que en 1928 ya habíamos salido de Tarija. En esa época del 28 yo tenía que producirse ya el conflicto bélico en el gobierno, creo que de Hernando Siles, ya no me acuerdo bien. Hernando Siles. Hemos salido de todos estos que hemos ido nosotros, dada la época, a pie pues de Tarija, entre los Villamontes y hasta Cururenda. Hemos ido con el mayor Manuel Campero. Sí, con el mayor Manuel Campero y un teniente Vicente Sosa. Esto también hay que recordarlo de esos hombres que ya no existe, yo soy el único que vivo. O sea que... Sí, en 1928, 4 años antes de la guerra. Ya fue caminando. Sí,
Ya fui, yo tengo ahí tengo pues los certificados no la libreta, pues nos dieron libreta. Con el mayor Manuel Campero, era militar. Usted tenía 23 añitos. Yo tenía 22 años. 22. Hay una fotografía, la tengo, pues hay una fotografía, es la única que estoy yo con ellos. Esa fotografía la tomaron aquí, donde es la prefectura, su cuartel. ¿Dónde era la prefectura? El cuartel era, pues, sentado a caballo, puede imaginarse. Allá nos ha sacado una fotografía. El que ha sacado la foto ha sido el hijo del Pérez. Alejandrino. No. Alejandrino, casado con Adasa. Carlitos Pérez. Esa foto que yo le Carpincho estoy Pérez. diciendo, Carpincho alguna Pérez. vez que vayan al valle, creo que está ahí en la casa. Don Germán, usted mejor que yo sabe que Sanandita fue un gran productor de petróleo. Sí. Bermejo, un gran productor de petróleo. Lastimosamente han pasado más de 60 años y Bermejo quedaba como estaba, nada más. Claro. Gracias a la industria azucarera posteriormente ya ahora tenemos un camino asfaltado. Con petróleo de Bermejo se construyó el tren Yacuiba-Santa Cruz. O sea que más se benefició en este caso Santa Cruz que Tarija mismo. Entonces, lo mismo si se hace la autonomía, Potosí podría ser dueño de su destino, Oruro también dueño de su destino, con sus propias riquezas. Que la autonomía es un derecho legítimo, porque las riquezas son tarijeñas. Y además de eso, de la autonomía, qué mejor buscar su destino por su destino y llegar a mayor prosperidad con esfuerzo propio. Manejando nosotros los recursos. Ayudas, tenemos la capacidad suficiente. Yo deseo lo mejor para Tarija. Y entonces el incentivo, el futuro, es la autonomía. Don Germán. Y no depender de las migajas como siempre ha sucedido, pues, de épocas anteriores, de épocas políticas pasadas. Es la verdad, pues no estamos exagerando, se puede decir. La realidad es esa. Tarija tiene pues la capacidad suficiente y además el Espíritu de Dios le ha donado tanta riqueza. Don Germán, no sabe cuánto le agradezco su tiempo. Doña Roli, les agradezco infinitamente por tenernos aquí en su casa. Esto queda como un patrimonio, como un testimonio de un hombre de más de 103 años que ahora lúcido como está, nos deja ese mensaje de bolivianidad, ese mensaje de tarijenidad. Don Germán, muchísimas gracias, doña Roli. Gracias por este tiempo y por tenernos en su casa. Gracias a ustedes que han perdido su tiempo, no se le ha perdido, pero han ocupado su tiempo en una forma tan útil para la historia de Tarija. Tarija tiene tanto por contar y por escribir en la historia, que sería mucho querer abarcar todo. Pero de todas maneras, Tarija es una ciudad y una población magnífica que tiene que dar su fruto a la larga o a la corta, pero de todas maneras agradecidos porque se ocupen ustedes de este trabajo tan bonito. Don Germán, concluyendo, cuando usted regresa ya del Chaco, ¿cómo encontró a Tarija, cómo encontró su valle? Después de la guerra del Chaco, Tarija se puede decir que eran vestigios de la época española, poco progreso, pues no había alcantarillas, el agua potable era unas cuantas pilas.
Y después Pila la del luz Monte. eléctrica de la época de Frigerio y Calabi, pues que los foquitos titilaban las esquinas. Eso era Tarija. Tarija, Pero después, claro que había hombres representativos, familias distinguidas que han dejado pues también valores a la sociedad tarijeña. La vida familiar. ¿Cuándo la conoce a doña Rolly? Yo la conocí cuando fue de preceptora a Concepción. Hace los años de provincia. Si no, haya trabajado ella. Ya. Ha trabajado sí, con otros colegas de San Lorenzo. La Elvira, vos indica, Elvira Sucre. No, indícale vos. Elvira Antelo. Elvira Antel, hija de don Ramón Antelo. La otra. Doña Rolly, gracias por darnos su tiempo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué recuerda de aquella concepción de los primeros años de enamoramiento, el primer año de matrimonio? Ay, tengo tan